declarar o no. Está siendo investigado por el Ministerio Público y tu abogado te aconseja no declarar. Pues mira, um, hay muchas respuestas para esta pregunta. Todo depende de si tenemos o no tenemos pruebas sobre los hechos que se nos imputan. Evidentemente, la ley establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo culpable. Sin embargo, la declaración forma parte de los derechos del imputado. Una persona tiene derecho a guardar silencio, sin embargo, todo lo que diga puede ser usado, puede y será usado en su contra. Y es por esto que la mayoría de los abogados recomiendan no declarar. Te recomiendan guardar silencio, te recomiendan hacer uso de este derecho. Sin embargo, no siempre es conveniente. Y no siempre es conveniente porque, bueno, si tú tienes pruebas de que los hechos no ocurrieron como los está diciendo la supuesta víctima, o que ni siquiera sucedieron los hechos, bueno, pues evidentemente sí tienes que declarar. En alguna ocasión nos sucedió que unas personas fueron detenidas en flagrancia por narcomenudeo. Los policías primero respondientes decían que iban pasando por alguna calle y que estando en la calle vieron unas personas que estaban de manera sospechosa y que al acercarse detectaron un fuerte olor a marihuana y que entonces procedieron a hacer una revisión. Cuando hacen la revisión, encuentran bolsitas con marihuana, cocaína, anfetamina, metanfetamina, el cristal rosa, lo que tú quieras, cualquier cantidad de estupefacientes y enervantes. Eh, Lógicamente son trasladados a la agencia del Ministerio Público y cuando nosotros acudimos a la agencia del Ministerio Público, nos entrevistamos con nuestros clientes y nos dicen lo siguiente: licenciado, no nos detuvieron ahí, no estábamos participando de los hechos que nos están acusando, y les pregunté inmediatamente, bueno, pero ¿qué pruebas tienen de eso? Eh, y los clientes nos dijeron, mire, el lugar donde la realidad fue esta. Los policías entraron a nuestra casa, eh, nos golpearon, nos sacaron a golpes y luego nos trasladaron al lugar donde supuestamente nos detuvieron, donde nos juntaron con otras personas. Y oiga, pero eso es muy grave. ¿Qué pruebas tiene de esto? Dice, mire, ¿qué pruebas tengo? Pues mire, tengo un ticket del Oxxo de que a esa hora yo salí a la calle a comprar ciertos productos. Además de eso, en el edificio en el que vivo hay cámaras del circuito cerrado en el que a esa hora, en ese lugar, se puede apreciar perfectamente que me encontraba yo y también se puede apreciar que entra un grupo de policías sin orden de aprehensión, sin orden de cateo y sin ningún tipo de autorización más que simplemente nos siguieron, cuando abrimos la puerta nos empujaron, nos subieron a nuestro departamento y nos sacaron. Y nosotros, caray, pues esto está muy canijo, ¿no? Entonces, lógicamente, nosotros cuando ya nos toca hacer la declaración de nuestros clientes, en lugar de reservarlos, los declaramos con toda la responsabilidad que tenemos. Los reservamos y les aconsejamos declarar todo lo que nos habían comentado. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de conseguir los videos, de entrevistar personas, de conseguir los elementos necesarios para demostrar que los hechos no habían ocurrido como lo informaban los policías primeros respondientes. Evidentemente también solicitamos que adicionalmente a los videos que nosotros presentamos, solicitamos que los policías de investigación se trasladaran al lugar que nosotros estábamos manifestando a efecto de localizar cámaras del C4, C5 o cámaras de particulares para que fueran aportadas al procedimiento entre el lapso de tiempo en el que habían ocurrido los hechos y el lapso de tiempo que manifestaban nuestros clientes, lógicamente para demostrar que habían sido detenidos antes del momento en el que referían los policías y que esa detención por consiguiente pues era ilegal. Eh,
No hicieron nada de eso. El Ministerio Público dijo que no tenía tiempo para realizar estas gestiones y que como ya habían los elementos suficientes, iba a judicializar la carpeta. Y sí lo hizo, judicializó. Sin embargo, en el control de la detención, nosotros argumentamos todas estas circunstancias. Obviamente ya habíamos aportado los videos del circuito cerrado, habíamos entrevistado personas que también se aportaron a la carpeta de investigación, y entonces en el debate sobre la legalidad de la detención, pues evidentemente logramos acreditar que nuestros clientes habían sido detenidos ilegalmente, con lo que conseguimos la libertad. Y además de que conseguimos la libertad de nuestros clientes, nosotros argumentamos que los hechos de los policías eran a todas luces arbitrarios e ilegales, por lo que solicitamos que esos hechos fueran calificados de nulos, que se declarara la nulidad de los actos que habían realizado los policías. En consecuencia, el juez de ese momento sí ordenó la libertad de nuestros clientes, calificó de ilegal la detención, calificó de ilegales todos los actos que habían hecho los policías y le ordenó al Ministerio Público no seguir con la investigación. ¿Por qué? Porque evidentemente los hechos no habían ocurrido en la forma en la que había dicho los policías y que había argumentado el Ministerio Público. Si tienes dudas, si tienes algún problema similar, comunícate con nosotros y te vamos a dar una asesoría integral y adecuada.